Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles. Bienvenidos a este viernes, agradeciendo como siempre a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizar esta edición especial que viernes a viernes está con ustedes ofertándoles un tema muy importante o temas muy importantes para que ustedes puedan sacar las mejores conclusiones de ellos. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias por sintonizarnos, gracias por ese voto de preferencia. Doctor Kirio Waldo Salgado, como siempre, les saludo cordialmente, esperando que ya esté mejor de su garganta. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Juan José Martel, también como siempre, saludándote. Buenos días, Ernesto, buenos días, amigos, un gusto estar de nuevo. Garrid, también, bienvenido. Muy buenos días a todos. Ya tenemos también acá con nosotros a Julio Valdivieso, después de unas placenteras vacaciones, entiendo. Y ha venido, Islas Caimán, dijiste. Islas Caimán, ese fue el crucero que lo llevó. ha venido con ganas de hablar ahora. Sí, Muchas gracias, bien, Ernesto. viene Un gusto estar nuevamente con todos los muy lúcido, muy lúcido. Gracias, bienvenido, Julio. La verdad que es bueno tenerte siempre con nosotros. Hoy con nuestro equipo vamos a hacer una medición sobre ese pulso político que, por cierto, se generó esta semana en la Asamblea Legislativa, producto de una latente negociación de leyes a cambio de reformar el sistema de pensiones. Obviamente sin el consenso oportuno que desde ya ha mostrado Arena y algunos diputados también siempre de la oposición. Incluso el día de ayer el préstamo de 115 millones de dólares no fue ratificado, poniendo un poco más en peligro la pérdida de porque este ya fue aprobado. Una de las argumentaciones que planteaba Arena es que, al menos uno de sus dirigentes, es que este no se conocía a fondo y ya lo habían aprobado hace un año. Una cosa. La aprobación es para que se firme, ahí no se entra a conocer el contenido. Okay. Qué buena la aclaración, porque ese es un punto que salió a relucir en el debate. Pero si es para que se firme, ayer que lo desaprobaron, pasó al archivo 6 meses. No, sí, no, ya se pierde. No, entiendo que no. Hoy hay porque hay una sesión plenaria abierta. No, ayer se cerró. Ayer se cerró la plenaria. Así dijeron, ayer se cerró. Bueno, pero entiendo que todavía pueden hacer una excepción. Algo escuché por ahí, no sé qué tan No, pueden convocar a una junta directiva, puede convocar. El día último, el día de hoy. Y pueden convocar lo que tú decís. Mire, Ernesto, lo que pasa es esto, que había muchos rumores ayer. ¿Sí? Había intercambios. Yo te doy, tú me das. Sí. Arena quería, o al menos así le oí a algunos diputados de Arena, a otros no, quería que se reformara la ley de extinción de dominio para que no alcanzara a ciertos expresidentes que todavía están allí. Y el FMLN, más que las pensiones, quería que le aprobaran ese préstamo de 115 millones. Porque era para el desarrollo del país. Y lamentablemente, porque tengo que lamentarlo, Arena no le dio los votos. Arena sigue en el afán de entorpecer la labor del presidente Sánchez Serén con miras electoreras nada más. Ok, qué bueno que me ayudan a reforzar este planteamiento introductorio y de presentación en el programa, porque eso es parte de lo que nos mantiene actualizados, sobre todo para el debate que vamos a desarrollar. Y es que a falta de acuerdos, esto sí hay que decirlo, a falta de acuerdos, la población sigue paso a paso observando y desde luego tratando de ver el tema de las pensiones, que es otro tema que se rumoró, que iba dentro de ese acuerdo o paquete de negociaciones, como usted lo dice, que eran combo, bien usted lo plantea, como fuerte también es el rumor que se corrió en los pasillos, que paralelo a esto se aprobaría también los cambios o las modificaciones a la ley a la ley de extinción de dominio, que es el otro tema que vamos a tratar la manera de, obviamente, repasar en este programa. Las preguntas son 3, las que están disponibles obviamente en la mesa para poder desarrollarlas y que también usted participe. La primera de ellas dice así: ¿qué debe de prevalecer en una reforma al sistema de pensiones? Esa es la primera. Segunda, ¿qué alcance tendrá el diálogo político frente a los criterios técnicos para reformar el sistema? Y la tercera, ¿qué ventajas o desventajas tiene reformar la ley de extinción de dominio? Así es que
Eso es parte de lo que el día de ayer se manejó. Fueron varios los temas que esta semana han estado gravitando muy fuerte en la Asamblea Legislativa y eso es lo que ha llevado obviamente a ponernos también a nosotros bajo esta perspectiva. Así es que recuerde que nuestros sistemas de comunicación están abiertos, disponibles para que usted participe y pueda también interactuar con nosotros. A ver, Juan José, ¿qué piensas? Yo creo que ha sido muy interesante lo que hemos visto esta semana, porque es ya lo típico de la dinámica legislativa preelectoral, en que hay poco estudio de lo que se va a aprobar, porque todos están con un ojo puesto en las elecciones y el otro ojo puesto en la Asamblea. Entonces lo que se analiza en la Asamblea muchas veces va de forma muy superficial. Algunas veces son los asesores los que les cuentan a los diputados lo que deben hacer. Y por otro lado, hay una visión en esta dinámica preelectoral de ver más la conveniencia de un resultado que la conveniencia de país. Creo que eso es lo que ha sucedido. Han habido temas en debate distintos, aunque pueden estar conectados, de acuerdo que están conectados. Yo no puedo hablar de resolver el problema de la crisis fiscal sin hablar de resolver el problema de los créditos y sin hablar de resolver el problema de las pensiones. Los problemas del país están ligados, pero una cosa es que se vean en una dinámica de interacción y otra cosa es que se haga combo. Creo que el problema es que nosotros hemos confundido, y en la Asamblea Legislativa se ha confundido, la necesaria interrelación que tienen que haber entre distintos temas, que con excepción de la ley de extinción de dominio, todos tienen que ver con finanzas públicas. Y una cosa es ver la interacción y otra cosa es querer hacer un combo en el que le incorporaron además el elemento de la ley de extinción de dominio. Todos sabemos que en materia de pensiones la situación está muy encontrada todavía. No es posible por ahora combinar las distintas propuestas que hay. Una cosa es las propuestas que han presentado, y hay que decirlo con nombre y apellido, las AFP, porque no las ha presentado ninguna organización de pensionados. Lamentablemente en El Salvador no existe una verdadera organización que aglutine a los pensionados. Si existiera, como por ejemplo hay en los Estados Unidos, que ahí sí hay verdaderas organizaciones de pensionados con una enorme capacidad de presión y de movilización, porque hay gente que vota y hay gente que se moviliza, ahí no les tocan un centavo de sus pensiones. Pero aquí no hay. Aquí lo que tenemos es un grupito de señores que, da pena decirlo, pero que terminan funcionales a los intereses de una AFP. Esa es una propuesta. Están las otras que todavía no es posible compaginarlas, pero en el fondo nadie está viendo el verdadero interés de los trabajadores, porque nadie está viendo cómo se pueden aumentar los recursos que ellos van a tener al final de su pensión para que puedan obtener mejores dividendos al final de su vida. Por otro lado tenemos el crédito, que esto es lo más doloroso. Son 115 millones de dólares que son parte de un paquete que tiene que ver con el corredor logístico mesoamericano. ¿Qué significa eso? Significa poner la carretera del litoral en función de la movilización de la economía para generar crecimiento en vinculación con el área centroamericana. No aprobar este préstamo es un enorme daño, no al FMLN, es un enorme daño al país. ¿Cómo podemos estar hablando y exigiendo crecimiento y desarrollo económico si paran el crédito hace unos meses de los caminos rurales y paran ahora el crédito de las carreteras? Nos estamos incomunicando nosotros solos. El argumento de que hay que usar fondos, que por ahí tiene dinero el gobierno y esto debería de hacerse sin créditos. Señores,
¿Cuándo se ha hecho en este país una obra medianamente decente y de mediana envergadura sin acudir a los créditos? Desde la época del general Martínez. Yo diría, la diferencia está en que antes se clavaban los créditos y ahora ya no lo hacen. Pero mira, yo lo que estoy viendo con relación, bueno, la semana, como tú decías, ha estado bien movida. Tuvimos ahí una presentación de una ley con un artículo 30 muy polémico de autorregulación y muy probablemente mordaz a la opinión pública. También tenemos el informe del fiscal general, pero sí creo que la plenaria de ayer se robó el show y se mezclaron un montón de temas, porque el tema de la extinción de dominio ha llevado una reforma que a mi juicio sí ha sido estudiada, no ha sido atropellada, como dice la embajadora, pero que ya se metió en una especie de negociación aparentemente. Y lo interesante es que entró la señora embajadora. Entró a terciar. Y que además ya la retaron a un debate otro diputado. Eso es lo interesante. Sí, Lorena Peña es un elemento muy interesante, porque sí, una cosa es determinar, lo podemos ver más adelante, pero con lo del préstamo con la denegatoria del préstamo, yo estuve viendo los elementos de Arena y yo no estoy tan de acuerdo en ese argumento de que se haya aprobado y ahora no se haya ratificado. La aprobación es solo para la firma y la ratificación los detalles, no importa. El tema es que no importa. ¿Saben por qué no importa? Porque se está atropellando la ley de responsabilidad fiscal. Y miren, si este gobierno y el gobierno anterior con el mismo ministro no tienen capacidad de pago y están entrando en impago precisamente por eso, ¿por qué se le está dando otro préstamo? Es decir, yo no conozco las interioridades del préstamo y a lo mejor es muy bueno, pero si este gobierno no tiene la más mínima capacidad de pago y está generando esta crisis financiera y todavía darle más endeudamiento, hombre, es terminar de hipotecar las futuras generaciones, aunque en el corto plazo el préstamo sí sea muy, muy bien utilizado. Entonces yo creo que no hay que ver solo un lado, sino que hay que ver el otro aspecto de la moneda. Pero es que mira, Garrido, las finanzas del país, en serio, aun cuando hay alguna simulación del FMLN, aceptémoslo, pero en serio las finanzas del país están en una grave situación, al grado tal que la señora embajadora más o menos dijo esto: ninguna ayuda externa es capaz de sacar a El Salvador del problema financiero que tiene. Si no hay acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ayer, en la sesión plenaria, al tratar el crédito de 115 millones, hubo insultos. Sí. Hubo confrontación. Hubo polarización. Lo cual no es nada nuevo. No es nada nuevo, pero a estas alturas, cuando el país está en una situación muy grave, cuando la gente se está muriendo de hambre, cuando están comiendo 1 o 2 veces al día, cuando no hay trabajo, cuando realmente no circula la riqueza, tenemos que hacer algo. ¿Y quiénes tenemos que hacer? Nosotros los ciudadanos no podemos. Claro, votando sí. No, porque es representativo el gobierno, es decir, es representativo. Tenemos que ir a elecciones. Pero ¿a quién vamos a elegir? No, si ayer andaban... ¿Por quién vas a votar? Que es diferente. Es bien diferente. No, pues sí, pero... Porque aquí votás no elegís. No, aquí no elegimos. Nosotros no elegimos, pero tenemos que elegir. Tenemos que votar. Pero miren, ayer fue tanto el barullo que se armó que hasta los periodistas estaban confundidos. ¿Por qué? Porque aparentemente el FMLN tenía ya los votos de Gana y andaban buscando al PCN. Finalmente, Gana se vistió temporalmente de pureza y negó los votos. Y el PCN dijo claramente que no votaba. Y entonces se vino abajo el plan, el combo, el combo para reformar la ley de extinción del dominio, para aumentar a 5% el endeudamiento que puede tener
el Estado, a favor del Estado, de parte del dinero de la CFP, y entonces la cuestión era que los 500 millones que el gobierno pudo haber recogido de ese 5% más, no se lo dieron. ¿Ves? Esta semana que viene va a ser una semana crítica de impagos Sí, y de problemas. pero ya dijo el ministro de Hacienda que quiere 600 millones en bonos. Y ayer no les dieron el préstamo por razones obvias, porque están atropellando la ley de responsabilidad fiscal. Entonces no hay que ver no hay que ver lo del préstamo de caminos de interconexión Eso es tan al otra corto cosa. plazo. Ese préstamo entra en vigencia a partir del 2019, acordate. Pero, el nuevo ¿por qué presidente no? va a llegar a Ese ser... endeudamiento. Bueno, Sí, es deuda, estamos de acuerdo. todo lo que ustedes acaban de exponer, que es el reflejo de la actividad diaria de la Asamblea Legislativa, hoy entendemos y confirmamos el sentimiento de la última encuesta, de la forma de cómo la ciudadanía ve ya la actividad partidaria. Hoy se ratifica por qué el 63% de la población no cree en los partidos políticos. Hoy se confirma además de que ese supuesto componente que hubo en la Asamblea Legislativa es lo que cada día se va deslegitimando la actividad partidaria. Y fíjate que esa caricatura que plantea, perdona, para reforzar tu planteamiento, es la desconfianza que se genera a partir de todo el debate. Es desconfianza. Claro. ¿Para qué le vamos a dejar los votos si al final Ya va está pidiendo bonos y Ya, está más endeudado. Pero además, te voy a decir una cosa. Yo creo que la Asamblea Era el Legislativa... gordito con doña Milena, ¿o no? Sí, no sé quién es. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que es válida las negociaciones en la Asamblea Legislativa. Es un órgano político por excelencia, pero sobre la mesa, no sobre No debajo de la mesa. No debajo de la mesa. Digo esto porque no solo el combo que ustedes plantearon, se les olvidó también un punto, que era la Corte de Cuentas de la República. Es que ahí ese es el punto. Ese es el verdadero punto. Exactamente. Es decir, ustedes abordaron el tema que era prácticamente, pero ese último que estaba abajo, que era precisamente la elección de la Corte. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Por el combo. Porque ya les habían anunciado. Creo que la correlación estaba, pero les hacía falta un voto. Y ese creo que era el voto de oro, por las consecuencias que hubiese tenido esa decisión. Yo creo que la Asamblea siempre debe verse como el órgano político, pero con consecuencias. Cuando tú haces la pregunta de que el sistema de pensiones del país está pasando por un, dijéramos, momento muy difícil, yo te quiero decir que de los 4 proyectos de reforma, creo que hay a este momento, si no me equivoco, 4? Las 4 patas angulares, dijéramos, de este sistema, que es el tiempo de servicio, que es, dijéramos, la edad de jubilación, la cotización y la aportación, sobre esas 4, dijéramos, pilares sobre los cuales descansa, es que se va el debate. Pero al final, fíjense ustedes, yo sí no creo que vaya a haber algún acuerdo político sobre ese punto. Sobre todo porque aquellos partidos políticos que se sumen a cualquiera de las reformas que no vaya orientada a la protección de estas 4 pilares, para mí está tentando contra su vida política. Es más, quiero recordarles, porque ni el FMLN ni Arena pueden hacer algo si los demás partidos políticos no acompañan una iniciativa. Piensen que el poder, si se le puede llamar así, pero su fuerza política estriba en la cantidad de diputados que hoy tienen ustedes como partidos políticos. El día que pierdan esa correlación, van a perder cualquier fuerza. Y los que hoy son aliados, mañana se les van a revertir. Pero ayer pasó un elemento bien interesante, Julio, ya que abordaste el tema de las pensiones. Faltó el diputado de oro, el diputado 43, que si no me equivoco era el doctor Rodolfo Parker. No llegó y como ya no hay suplente, pues no se pudo alcanzar, independientemente de que vaya fuera a dar los votos o no. Pero surgió un elemento novedoso. El FMLN presentó una nueva propuesta en la que ya no está hablando de sistema mixto,
Entonces ya eso hace una aproximación más importante al tema de lo que está haciendo la derecha. Entonces yo sí discrepo con vos porque yo sí creo que tiene que haber un acuerdo sobre el tema de pensiones. Sí, y no. Lo que pasó ayer a última hora, que no se alcanzaron los votos, era para estudiar de forma rápida esta nueva propuesta. Que la metodología debería ser al revés. Primero tiene que haber todo un soporte técnico. Este tema no es político, la decisión es política, que es diferente. ¿Por qué digo que es técnico? Porque tiene que haber estudios actuariales que soporten... Pero eso ya está, Julio. No, y ahora lo que... No lo he visto. Donde eso no hay consenso es en las dos grandes posiciones políticas acerca de cómo manejar las pensiones. Esa decisión política medítenla, sobre todo los partidos pequeños, porque esa decisión les va a traer consecuencias políticas. Y ustedes, su correlación que en este momento tienen, se debe precisamente a la cantidad de diputados que tienen. Ahora, para los televidentes es importante que quede claro que o se aprueba una propuesta de un partido o se aprueba la del otro. Y uno tiene que, al aprobarse una, se va a atacar el otro. Y además creo que en el fondo muy difícilmente se va a generar verdaderos beneficios a los pensionados si no se hacen cambios paramétricos en la ley. Eso es a lo que nadie quiere entrar, porque significa modificar cuotas de cotización, significa hablar de edad de jubilación, claro. Significa hablar de montos de comisiones de ganancia para las AFP y de responsabilidad del gobierno. Sí, pero... Y eso es lo único, solo hablando de estos temas que pueden ser difíciles, es lo único que puede mejorar un poco la situación de la pensión. Interesante, vamos a ampliar este debate cuando regresemos, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Voy a aprovechar e invitarlos a ustedes a que sintonicen mañana a las 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio. Vamos a tener desde luego el programa en dos partes. La primera de ellas vamos a hacer un análisis acerca de cuál es el estado de la infraestructura pública como también privada frente a aquellas situaciones de seguridad que deben de tener. Esto corriendo por la experiencia que se tuvo con el incendio en el Ministerio de Hacienda. Ese otro elemento importante. Así es que nos van a acompañar en esa primera parte el presidente del Colegio de Arquitectos de El Salvador, el doctor Raúl Juárez, así como también nos va a acompañar el subdirector de Cuerpo de Bomberos, Baltasar Solano. Así es que desde ya manténgase pendiente. Y en la segunda parte de nuestro programa, el día de mañana, Astrid Ábalos y este servidor va a conversar con el doctor René Portillo Cuadra, diputado de Arena, con quien vamos a hablar de aspectos que tienen que ver precisamente con la ley de extinción de dominio. Yo creo que es la candidatura. Y también de sus aspiraciones por una precandidatura o candidatura presidencial dentro del partido Arena. Así es que desde ya no se lo vaya a perder mañana a las 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Megadron es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos ahora entonces desde lo que podría ser el techo de una estación del Citrans en el Boulevard del Ejército, con esta imagen en vivo para que usted conozca cómo está nuestra ciudad capital en la zona oriental, es decir, en la zona de Oriente, Soyapango. Así está el tráfico a esta hora, viniendo de San Salvador hacia lo que sería Soyapango, ¿sí? San Salvador está libre del tráfico, no así un poco de carga viniendo de Soyapango hacia lo que sería el sector de Ciudad Crediza. Así es que tome en consideración estas imágenes, pero prácticamente sí tenemos un tráfico bastante fluido, gracias a Dios, en esta zona. Vamos a la pausa. El Megadron es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Deberían de mejorar, la verdad, para que así en nuestro país las personas se encuentren mejor para la disposición de su economía. Primero hacer una exhausta investigación, pero con consultoría, con profesionales que manejen el ramo y tengan también conciencia social, para poder para poder aplicar y ver si le conviene al pueblo y también al gobierno. Diálogo
con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde el reprise de su programa a las 8 de la noche por Canal 19. Antes de continuar con el análisis y el debate político semanal, quiero recordarles que usted ya puede sacar bien la cuenta con su menú personal campestre. 2x7 y 3x10. Pollo campestre como a ti te gusta. A ver, doctor, pero que no traten de sacar la cuenta de las pensiones que les va a tocar dentro de 30 años, porque se van a decepcionar. Porque de acuerdo a al proyecto de ley de pensiones, y más ahora que ya están listos para votar, las pensiones se van a ver reducidas en una cuarta parte. Ahora, en las pensiones, alguien decía la importancia de las pensiones. Yo diría una cosa: el alma de las pensiones son los ahorros del pueblo trabajador. Y entonces, si el alma de las pensiones son los ahorros, ¿qué quiere decir? Que tenemos que meternos en la cabeza y en el corazón y decírselo a los políticos que no manoseen los dineros de las pensiones, porque esos dineros son dineros del pueblo trabajador, que está haciendo sus ahorros para cuando se retire, aunque le toque $200 de retiro dentro de 30 años, que ya no van a valer nada, pero que no manoseen. Y una de las cosas fundamentales que creo que le faltó a mis compañeros decir es que debe haber un artículo que prohíba que el Estado manosee el dinero de las pensiones. Ahora, con las AFP, y de acuerdo a la ley, se permite hasta el 45%. Y el Estado ya está endeudado con las AFP con casi $9.000 millones. Oigan bien, $9.000 millones. Y quieren un 5% más, que son 500 millones. ¿Eso cómo lo va a pagar el Estado? Entra en vigencia la ley de pensiones nueva. ¿Quién le va a pagar a los pensionados actuales toda esa plata que debe el Estado a las AFPs? Fíjate que ¿quién les va a pagar? es clave la pregunta que hace Neto cuando dice ¿qué debe de prevalecer en una nueva reforma del sistema de pensiones? En realidad lo que debe de prevalecer es una sola cosa: el interés del pensionado, el beneficio del pensionado. El objetivo de una AFP, el objetivo del sistema es garantizar una vejez lo más digna posible para el trabajador. El objetivo de un sistema de pensiones no es financiar el gobierno. El objetivo de un sistema de pensiones no es hacer millonarios a los dueños de las AFP. Es el trabajador, el pensionado, que tenga un final digno. Para esto, amigos, tenemos que hablar las cosas claras. Y yo dije antes, necesitamos ver los cambios paramétricos. ¿Por qué? Porque el sistema cambió. Hoy ya no tenemos un sistema solidario. Antes no importaba lo que usted ahorrara, porque usted tenía una pensión mínima que era como del 60, 70, que se la daban con una serie de requisitos y que no había correspondencia entre lo que usted cotizaba y lo que recibía. Por lo tanto, los viejos pensionados en general recibieron muchísimo más de lo que cotizaron. ¿Qué pasa hoy? Ahora el sistema tiene como base su ahorrito, es decir, es usted el que se hace la cuenta para su pensión al final, sobre la base de lo que paga usted y lo que paga su patrono. Por lo tanto, su pensión va a depender única y exclusivamente de cuánto dinero tiene ahorrado. Y por eso es que es clave los cambios paramétricos. Y necesitamos 4 cambios que la gente tiene que ver. Y amigo, póngale coco a esto. Son 4 puntos que voy a decir brevemente. Primero, ¿cuánto cotiza? Eso depende.
¿Cuánto está cotizando usted? ¿Quiere más pensión con esa cotización? Imposible. Segundo, ¿cuánto le están cobrando por administrarle esa cotización? Porque no es de gratis que las AFP trabajan, le cobran una cotización. Por lo tanto, tiene que saber eso. Tercero, ¿y cuánto tiempo va a cotizar usted? Y cuarto, ¿cuánto dinero va a ganar sus centavitos en intereses en el juego? De esos 4 elementos fundamentales. Y la edad de retiro. No, y hay por otro, eso digo, Juan. la edad de ¿cuánto retiro. tiempo? Yo lo pongo de esta manera aquí. No es que una cosa es tiempo y otra cosa es la edad de va a retiro. cotizar? Porque eso se vincula a la Y edad ahora, de retiro. Juan José, ahora está el otro tema toral, que es quién te lo va a administrar. Si el Estado o una AFP o el que el cotizante elija, que es el sistema mixto. Ese es el tema, porque Aquí las hay una AFP, como vos decís, te cobran una comisión por administrarte tu plata, y el Estado no te va a cobrar comisión, pero va a hacer lo que quiera en el ínterin, en lo que tú cotizas y te jubilas. Entonces va a tener acceso a esa plata para poder manejar inversiones. Entonces el tema es la posición mixta, la privada de las AFP o la del Pero gobierno. ya ese ya no es cambio paramétrico. No, ese ya es un cambio en el sistema de administración del recurso. Que es lo que está discutiéndose. Decime quién va a querer entrar a tratar de subir la edad de jubilación, el tiempo de servicio. Hoy por hoy son 60 años Y 55. en el hombre y 55 en la mujer. ¿Cuál es la expectativa de vida de este pueblo? O si vos lo vas a subir a 65 años, solo que a la Bermeja le lleven el certificado cuando la expectativa de vida de este país está entre 60 y 63 años. No es cierto que se haya elevado. Pero al margen de esa discusión técnica que entonces, me imagino, ¿cómo mejoramos las pensiones? No hay otra ¿Subiendo las cotizaciones? o las aportaciones también. por Quitándole parte a del las patrono. AFP una parte de su comisión. Eso es lo que debería de plantear el sistema. Para eso están los estudios actuariales, pero lo que yo te quiero mencionar, del por qué sí creo yo, de que los partidos políticos que están aportando esta reforma se detuvieron, es que hay una cuestión. El sector de pensionados puede definir una elección. Cuidado. Si ustedes revisan cuántos son los pensionados, creo que alguien dijo por ahí 1 millón de pensionados. No sé si la cuota. No creo. Pero o 100 el mil creo que fue el empleo formal anda alrededor del 24% de la población económicamente activa, Ojo. que es el que puede tener acceso Ojo. a la pensión. Ellos están atentos a las actuaciones de los partidos políticos. Vienen las elecciones para alcaldes y diputados, van a influenciar. Y si lo tiramos para las elecciones del 2019, en este país, la anterior elección se ganó o se perdió por 7,000 votos. Cuidado, por eso digo, partidos políticos que no son de los 2 mayoritarios de este país, tengan mucho cuidado. Este sector puede decidir. Entonces no va a haber reforma a la ley de pensiones. Yo no te podía decir. Entonces vamos a caer en impago. No va a haber, Félix, porque ya estamos muy pegados a las elecciones. Pero entonces viene el ministro de Hacienda y pide bonos para pagar las obligaciones. Es que de todos modos las obligaciones va a tener de alguna manera que cancelarlas, pero en este modo, ¿por qué? Porque el debate es falso. El debate es quién se queda con el pisto. Es que ese es el y las punto. AFP montaron campaña que no se lo lleve el gobierno, y el gobierno dice que las AFP en cualquier lado se le puede perder el dinero a la gente. No es cierto que no se le pierda solo en un lado. O se veta por el lado del presidente o se lleva a inconstitucionalidad. Por eso te digo que no veo que Entonces, vaya a cualquier decisión va a venir a polarizar más el ambiente político. Yo no veo, y con eso quiero terminar, no veo que vaya a haber una salida hoy por hoy en el tema de pensiones. Si prevalece lo del gobierno, ahora, si estuviéramos... viene una inconstitucionalidad. Y si prevalece lo del privado, va a haber un veto. Por ahora, lo tanto, si, no como veo es por una eso. piñata con el dinero de los ahora, como trabajadores. estamos en El Salvador, eso es lo que hay. Es una te iba a piñata. recordar. como estamos en El Salvador, lo ideal sería de que se pusieran de acuerdo, pues, ya sea con el apoyo del Félix. Fondo Monetario, pero como estamos en El Salvador, para que Julio no nos diga en qué país estamos, yo creo que eso sería lo coherente, eso sería lo de país.
de que se sienten, aunque sea a puertas privadas, como sea, pero que lleguen a un consenso. Eso sería lo único. Pero así como fue la plenaria de ayer, que ya metieron otros temas, ahí esto complica un poco más. Y que quedó al final, dijimos, que en ese combo que habían dejaron por un lado la Corte de Cuentas, que no se analizó en el fondo, que en mi criterio es el verdadero... Es la cereza del pastel. Es el verdadero problema que se debe haber abordado al final de esto. Y es que están dejándolo, el tema de pensiones, que es vital. Lo están dejando también para negociar. Y fíjate que hay a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y hay otras propuestas, es decir, aquí solo se habla de la propuesta de las AFP, de la del gobierno y la de un partido político, pero las organizaciones sociales han llevado propuestas. Tienen una. Hay varias. Yo estuve en Sonsonate hablando hace poco con un grupo de ciudadanos que trabajaron una propuesta interesante. Hay un y movimiento que lidera Roger Gutiérrez, que entiendo ellos la han propuesto. Pero imagínate que solo es está la de Gana, está la del gobierno y está la de la iniciativa ciudadana que tú dices que es... Pero de esa es de la que no se... Imagínate que solo haya una, pero de esa es la que no se habla. ¿De cuál? De la propuesta ciudadana. Yo creo que el reto de los pensionados no, pero es tú mismo lo estás diciendo de que es la de las AFPs. No, no. Es que la iniciativa esa de iniciativa ciudadana es una falsa iniciativa ciudadana. ¿Por qué? Son los grupos pensionados, son las AFPs las que están llevando esa propuesta en realidad. ¿No tienen derecho a presentarla? ¿Cómo no tienen derecho? Lo que no tienen derecho es a falsear la identidad de los... Porque pierde credibilidad. No hay ningún problema. No es delito, eso. Si cualquiera le puede poner el nombre. Ponerle el nombre que quiera. Pero ¿por qué no dicen, miren, somos las AFP? Sino que se inventan un pequeño grupo de señores para llevarla. El debate no lo deberíamos de sentar, es quien propone. El debate debería estar orientado en cuál es la mejor propuesta, cuál es el contenido de la ley. Ese debería de ser el debate. ¿Cuál es la más? Lo que pasa es que es un tema que ha levantado para el trabajador. No, ojalá si fuera lo de las AFP y esa es la mejor para la rentabilidad y la estabilidad, sostenibilidad del sistema, ese debería ser el debate. Lamentablemente el tema ya desata pasiones políticas, ya tiene polarizaciones políticas. Y lo último, Garry, que yo sí creo que ojalá esto no haya sido, dijéramos, ya medido. Y en la última plenaria, aprovechando las vacaciones de agosto, que es lo que yo estoy como midiendo, van a meter todo esto tratando, creer, con esa misma mentalidad que se diluyen las vacaciones. Son los grandes combos prevacacionales. Y ojalá que eso no vaya ya no son madrugones, ya son cosas prevacacionales. Lo hacen antes de Semana Santa, antes de las fiestas de agosto y antes de las fiestas de fin de año. Ok, vamos a una pausa más. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente sobre este tema que tiene que ver con la ley de extinción de dominio, ¿verdad? ¿Qué ventajas o desventajas tiene reformar la ley de extinción de dominio? Y sobre todo frente al debate que se ha generado no solo en la Asamblea Legislativa, sino que abarca otros escenarios en los que, por cierto, la misma embajadora de los Estados Unidos en nuestro país les dijo a los diputados cuál es la prisa, ¿verdad? El mismo también fiscal general de la República, Douglas Meléndez, decía esta semana al presentar un informe detallado de trabajo, que estarían de alguna manera quitándole todo el poder y la fuerza que tiene al ente fiscal para poder combatir al ANDA. Muy preocupada la señora embajadora por los problemas de este país. Vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos con este debate. Gracias a usted por ese voto de preferencia que tiene para nosotros. El dinero es de los que aportamos para llegar a estas edades, disfrutando de una buena pensión, una buena jubilación. Ganaba 530 quincenales en 30 años. Al mes me daban 1.060. Cuando dolarizaron me quedó a 165 dólares. ¿Qué hago con 208? Deberían de promover de que sea una cosa justa. Ya ese juego de estar aquí, que unos dicen una cosa, otros dicen otra, deberían de ponerse la mano en la conciencia y ser honrados. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, es importante también que usted conozca que Farmacias Cefafa están abiertas a todo el público. Son 25 sucursales a nivel nacional con servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Están abiertas las 24 horas del día. Bueno, continuamos entonces con nuestro programa y ahora vamos a analizar este otro tema que ha generado mucho debate en la Asamblea Legislativa y también en los diferentes círculos políticos de país. ¿Qué alcances, qué ventajas o desventajas tiene el hecho de reformar la ley de extinción de dominio, sobre todo cuando hay muchos sectores de la academia, por cierto, sostener que existen vicios de inconstitucionalidad en el mismo? Frente a, digamos, la posición que asume el fiscal general de la República, que incluso habló él durante esta semana de decir de que había ciertos, ¿cómo se le llama? Una conspiración contra la ley, ¿verdad? Para poder reformarla y quitarle toda la fuerza que esta tiene. La embajadora ha ido también más allá, incluso ha dicho cuál es la prisa, ha dicho, ¿verdad? Entonces, este es parte de un debate también que ahí ha estado centrado esta semana. Y yo creo que el debate es bueno. Y han habido, y yo me he incluido en esos temas en los que dice que hay que revisar esa ley porque tiene visos de inconstitucionalidad. Evidentemente, quien le corresponde determinar la inconstitucionalidad o no de la ley es la sala de lo contencioso y hay de lo constitucional, perdón, y hay uno o dos procesos en esa línea, pero en tanto en cuanto no haya una posición, una resolución de la sala, de esta sala, esa ley sigue vigente y en tanto un juez no diga bajo su control difuso de que no es inconstitucional, debe seguir siendo aplicada, por un lado. Por otro lado, yo creo que tanto el fiscal como la embajadora deben ser respetuosos y tolerantes de las opiniones, no en contra del espíritu de la ley, porque hasta donde yo he oído, nadie está en contra del espíritu de la ley, sino en ciertos aspectos de forma de cómo esa ley se está llevando a la práctica. Hay diputados, magistrados, jueces, fiscales mismos y ciudadanos comunes y corrientes que creemos que la ley debe ser estudiada. Ahora, cuando la embajadora dice cuál es la prisa, tiene toda la razón. Lo que no nos recordamos es con la prisa con la que atropelladamente se aprobó la ley. Ahí fue donde faltó el estudio, porque ahí se aprobó por unanimidad, pero no se le dio el estudio debido. Pero fíjate fíjate que hay que hacerse la pregunta. La embajadora dice, ¿cuál es la prisa? El problema de la pregunta de la embajadora es que hay en todos los partidos políticos fuertes movimientos para que esa ley se le quiten los dientes. ¿Por qué? Porque en todos los partidos políticos algunos creen que pueden dañarlos a ellos personalmente o a sus socios políticos o a sus anteriores expresidentes. Yo haría la diferenciación entre quitarle los dientes y volverla constitucional. Porque, repito, en 7 países de Latinoamérica donde se calcó este proyecto de Estados Unidos a través de Naciones Unidas, se ha declarado inconstitucionalidad el mismo modelo. ¿Y cuáles son? Espérame. El mismo modelo se declaró ya inconstitucional en 7 países. Repito, es calcado el modelo. Entonces, yo estoy de acuerdo con Kirio que diga que no hay que quitarle los dientes a la ley, pero tiene que ser constitucional. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿cuáles son los vicios para entender? Por ejemplo, la retroactividad es inconstitucional. Depende, porque la ley penal no puede tener efecto retroactivo, salvo en materia penal y de orden público. Esta no es ley penal, Julio. No, pero este es de orden público y lo declara la ley como de orden público. Si el problema que alegan no lo veo ahí el problema. El problema que alegan es que el procedimiento que ocuparon para declarar de orden público esa es otra no cosa. Esa es otra cosa. Pero es que es lo que está viendo la sala. No, pero permitime. Yo no quiero poner en el contexto el problema. Primero,
tenemos que darle el beneficio de la constitucionalidad por el hecho de ser ley de la República. Todas las leyes se presumen constitucionales mientras no se declaren como tal. Segundo, se ha cuestionado tanto el procedimiento que ocupa la Fiscalía, y yo les pregunto, ¿cuántos casos que ha llevado la Fiscalía bajo esta ley ha sido declarado inaplicable por considerarlo inconstitucional? Ni uno. Por lo tanto, el control jurisdiccional a que ha sido sometido la Fiscalía le ha dado el aval. Y por último... Lo cual no la hace constitucional. No, sí, pero mientras no se declare, por eso, es constitucional. Pero no la hace constitucional. Ha habido un control difuso por parte de los jueces. Permitime, mientras esta ley no esté declarada inconstitucional, tiene todo el derecho el fiscal de aplicarla tal y como está. Sí, no, eso no vamos a discutir. Ahora, ¿quién tiene la solución de este problema? La Sala de lo Constitucional. Sí, eso ya lo dijimos. ¿Por qué razón? Porque si la Sala dice que es constitucional la ley, le quita a los jueces esa facultad de la inaplicabilidad y se acabó la discusión. Y si por el otro lado dice es inconstitucional, el efecto inmediato es que lo expulsa. Por eso lo importante es la revisión. Pero en tanto, que se revise. Ahora, esa es la parte legal. Veamos el mensaje político que se manda en este tema, que es lo que debería de hacerse el planteamiento. ¿Cuál es la prisa? Dice la señora embajadora. No está diciendo, miren, no la analicen. ¿Por qué quieren hacerlo de una manera? Tú dijiste, bueno, es que esto debió haberse hecho al inicio de la ley. Haberse hecho bien. Fíjate que a mí me dicen, por lo menos un par de diputados, dijeron, fíjate que esta ley tiene estos vicios de inconstitucionalidad. Y le dije yo, bueno, y vos que no estás ahí en los que lo aprobaron, pues, ¿por qué ahora vienen a decir que hoy sí ya la estudiaron y hoy sí línea con la Constitución? Y no ustedes tuvieron como diputados el momento todos oportuno para haber hecho los señalamientos constitucionales o los vicios que tenían, pues. O ese es el actuar. Con eso no estoy diciendo... Mira, es que el principio de quitarle los bienes mal habidos a los delincuentes, eso nadie lo discute. Solo se cuestiona el cómo. Y repito, hay 7 países en América Latina con el mismo modelo que lo han cuestionado. Entonces yo no veo por qué El Salvador no lo va a cuestionar. Ahora, esto no es quitarle los dientes a la Fiscalía, al contrario. Si la Fiscalía en tanto sigue siendo constitucional. Yo creo que fuera de la Constitución no debe aprobarse ninguna ley. Y las leyes pueden tener dientes y muy fuertes en el marco de la Constitución de la República. El problema es que esta ley la aprobaron, y hay que decirlo, de manera alegre, pensando que no se les iba a aplicar a ellos, pensando que era para otros. Y por otro lado, era parte de una presión, y hay que decirlo con franqueza, para que nos aprobaran los fondos del Fomilenio. Y ustedes ya saben de dónde vienen esas presiones. Así se aprobó. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la tortilla se volteó. Y ahora se asustan de lo mismo que han aprobado porque sienten que se les viene el derrumbe encima. No lo vieron antes. Y esa es la angustia de comenzar a hablar de reformar la ley. Yo creo que la ley hay cosas que hay que revisarlas definitivamente. Sí. Es decir, miren, es que el problema no es que le quiten propiedades al crimen organizado. El problema no es que le quiten propiedades a los mareros. El problema es que puede haber gente inocente y aquí pueden haber pleitos de mercado que se transforman en pleitos de aparentes carteles para quitarle a la gente sus propiedades y hacer quebrar una empresa. Bueno, fiscal quiere mansión del expresidente Saca para asilo. Esta es otra noticia que se ha manejado. Esa es su pretensión, ¿verdad? Fiscalía tiene en la mira los bienes de 43 exfuncionarios, dice. Estudio fiscal determinó que 23 delitos son los que más golpean. Bueno, pero esa es parte del informe es que una revisión no le va a quitar absolutamente nada. Lo que debería... ¿Qué piensan ustedes de convertir? La embajadora dijo, ¿cuál es la prisa? Está pidiendo tiempo mientras ella prepara con su equipo la nueva propuesta que les va a llevar a la Asamblea y les va a decir, esto aprueben. Ese es el o espera la resolución de la Sala de lo Constitucional. Que eso es una vía interesante que pueden usar. Eso debería de ser lo sensato, esperar la resolución de la Sala. Eso es lo correcto. ¿Por qué es lo más sensato? Porque iba a haber toda una argumentación de carácter técnico-jurídico que puede fundamentar o
la inconstitucionalidad o la constitucionalidad. Si es vía reforma, pueden haber interpretaciones, presiones o lo que tú querrás para que no se dé. Yo estoy de acuerdo contigo completamente. Yo lo que sí considero... ¿Y en cuánto tiempo la sala va no tiene plazo? Ese es el pequeño detallito. Ahora, mira, Julio, fíjate que... El pequeño y gran detalle. Hay paradojas. Que no hay tiempo. Por ejemplo, hay un diputado que fue procesado junto con la esposa. A la esposa la condenaron, al diputado lo absuelven, pero al diputado le quitan los bienes por la ley de extinción del dominio. Sin pretender caer en el Entonces, son paradojas estas que no tienen explicación. Claro, sin pretender caer en el morbo, ¿qué piensan ustedes de esto de convertir ya la casa del expresidente Saca en un asilo? Mientras el expresidente no haya sido oído y vencido en juicio. No, pero es que la ley, que ese es el punto, Julio. Ese es el punto de discusión. Ahora la dice la Constitución, no lo que yo diga. No, Julio, la ley de extinción de dominio te lo permite. La ley yo diría, yo lo que pediría es que explique, primero si es posible legalmente, pero segundo si esa mansión tiene las condiciones para volverse un asilo, porque de lo contrario puede ser otro espectáculo mediático más. Pero analicé el mensaje del fiscal, no la forma. El problema es que están disponiendo de bienes sin que la persona haya sido vencida en juicio. Y esa es la discusión que hay la ley. Sí, pero ese no es problema de la ley, ese es problema de la interpretación que le quieren dar a la ley. ¿Me entiendes? Pero si eso fuese en realidad, asumamos por un momento el tema del fiscal, ¿y quién se lo avala al fiscal? Pues, y no es el mismo juez, el órgano judicial que es el control. Además, eso dice la ley. Y además, eso dice la ley. Entonces, ¿de qué acción estamos hablando? No, por eso si la ley lo permite, en tanto no se declare inconstitucional lo va a seguir o se reforme, tiene que seguir igual. Ahora también hay una ridiculez en las propuestas que han hecho algunos diputados de derecha. ¿Por qué razón? Vamos a hablar de eso cuando regresemos, no, déjeme que no se me vaya la idea. Porque, acuérdense que ya estoy viejo. Bueno, porque quieren que antes de que le quiten a una persona el bien, la persona diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. No. Y esa es una ¿Y quién va a estar de acuerdo? Vamos a la pausa y regresamos con ese debate. ¿Cómo Gracias te por pregunto si estás de acuerdo en que te suban el agua en la luz? Esa es una chabacanada. Sí, no, pero no. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Ponle ritmo a tus vacaciones y vívelas al máximo con los bailongos agostinos de Listu en los parques Apulo y Chanmichen y Amapulapa. Entrada general $3. Bueno, interesante, ya estamos hablando de vacaciones, ¿verdad? Así es que vamos a darles a ustedes información importante que nos tiene preparada Karen Avilés. Así es que, Karen, nos vamos contigo para que nos des información relacionada al Instituto Salvadoreño de Turismo. Muchas gracias, Ernesto López. Les comento que tengo buenas noticias. Gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo vamos a poder disfrutar del mejor show musical de la cumbia en el Parque Acuático Amapulapa, donde vamos a disfrutar de la magistral Orquesta Premier. La entrada general solamente $3 a partir de las 10 de la mañana. Recuerde, este próximo 6 de agosto en el Parque Acuático Amapulapa. Con esta importante información, regreso al estudio. Bueno, interesante, pues ahí vamos a estar, vean, en Amapulapa, tan precioso ese lugar, sobre todo por el nacimiento de agua. ¿Nos vas a regalar boletos? ¿Sí? ¿O cómo es la cosa? No, ya regalado, en el 70, no sé qué año fue que falleció. dice. Bueno, vamos a ver. Ahí está el debate, ¿con quién me quedé dándole la palabra? Doctor Salgado, perdón. No, indudablemente, la señora embajadora tiene razón. Bueno, ¿y por qué la prisa? Pero la ley sí necesita ser reformada, revisada y reformada. Ahora, yo lo que todavía no entiendo,
sea de orden público o no sea de orden público, es cómo a una persona le pueden despojar de sus bienes si no ha cometido ningún delito. Porque esta ley va orientada a los bienes y no a la persona. La ley se llama extinción de dominio. Es de carácter civil. De carácter civil. Es decir, no va orientada a la comisión o no, porque ahí es otra valoración, porque ahí se interviene toda la presunción de inocencia. El meollo de la ley es la comisión de un delito. No, porque eso es penal. La ley tiene la ley de extinción de dominio tiene 9 presunciones. Repito, presunciones. Como tal, admiten prueba en contrario. Sobre las cuales, si el fiscal tiene la presunción de alguna de esas, puede invocarla y aplicarla, y el juez de la materia, en consecuencia, pasarla al CONAV. Aunque no hayan procesado. Aunque no haya sido procesado ni vencido en juicio. No, y además de eso, no le tienen que informar a la persona, simplemente él se da cuenta cuando lo llegan a sacar de su casa. No, por eso, es que el tema es que hay y ahí también se expropian los bienes, porque es una ley expropiativa cuando la Constitución prohíbe la expropiación. Es decir, hay temas que sin quitarle el colmillo deberían ser revisados. No perdamos de vista que este es un instrumento que le permite a la Fiscalía, ¿verdad? Igual a las telecomunicaciones. Investigar y quebrar una de las estructuras más fuertes como es el financiamiento. Es decir, yo creo que debe de haber todo un análisis técnico, jurídico, para adecuar en algún momento aquellas disposiciones que puedan lindar con una inconstitucionalidad, pero no quitarle, dijéramos, la iniciativa y sobre todo la fortaleza que tiene en el combate al crimen organizado. Entonces, por eso es que me decanto más porque sea la sala la que determine si hay o no vulneración al precepto constitucional, porque hay todo un análisis jurídico al respecto. Y es que esta ley es resultado de que la debilidad institucional que padecemos en nuestros países no permite por la vía normal hacer investigaciones de crimen organizado, de pandillas, etcétera, etcétera. ¿Cómo no, Juan José? En que muchas veces la debilidad institucional no te lo permite. El mismo fiscal acaba de decir que le faltan recursos para investigar. Cuando yo hablo de la debilidad institucional no me refiero al cuerpo legal, me refiero a la capacidad real de una institución de enfrentar los problemas. Incluso hemos visto en México, que tienen una institucionalidad mucho más poderosa que la nuestra, cómo el crimen organizado se fue apoderando del país. Por eso es que se requiere de este tipo de legislación que define factores extraordinarios para situaciones que se vuelven extraordinarias en nuestras realidades. Ahora, hay que revisarla y hay que verla a fondo, con seriedad. Yo lo dije un poco en broma, pero en realidad era en serio. Hay que tomar el llamado de la embajadora. Es decir, prisa no debe de haber por resolver esto. Lo que tiene que haber es un estudio serio. Probablemente, si la sala no se tarda mucho, podríamos esperar a que la sala resuelva. Pero como no es algo que está en manos de ningún mortal, sino que solo en manos de esa institución, por lo tanto, no sé cuánto tiempo se puede esperar. Lo que pasa es que entró la angustia de repente, que es lo que siempre nos pasa. Claro. Entró la angustia, alborotaron el panal y todo el mundo salió corriendo. Pero creo que ha llegado el momento de ver esto con más calma y con más tranquilidad. Y el error político fue haberlo metido en un combo, en un combo tan trascendental como son las pensiones. Y que no tenía nada que ver con los otros temas. Absolutamente nada. Es que esto refleja la falta de capacidad técnica legislativa en la aprobación. Julio, de negociación, pues, no, sí, es porque es un parlamento. Pero al final los diputados, algunos diputados que no son abogados, no tienen por qué conocer al fondo sobre si linda o no, aunque no puede alegarse ignorancia. Pero yo sí creo que en el momento en que fue discutida, o ustedes creen que en el proceso de formación hay una etapa precisamente que se llama que la comisión debate, discute el anteproyecto. ¿Por qué toda la argumentación de carácter inconstitucional no fue vertida en la comisión? Esa es mi pregunta. ¿Esa es la forma de hacer las leyes? Yo creo que esto debe ser un llamado a toda la comisión. La tristeza es que de nuevo con las ofensas, todos los gritos que hubo ayer en la plenaria,
de nuevo caemos en la falta de consensos en temas importantes. Como es este. Tanto la ley como especialmente lo de pensiones. Si trasladas... y se genera todavía más descontento de la población, Exacto. que más del 60% no quiere a esos dos partidos políticos. Entonces, ¿qué opciones les dan ante esa falta de acuerdos? Ese es lo más grave. El llamado es que si hay un proceso, y como tú muy bien lo planteas, Juan José, el tiempo no opera para la Sala de lo Constitucional, que creo que es uno de los debates que deberían de estar viendo los diputados, de poner plazo en este país. Hace más daño la falta de una resolución que la resolución misma, porque en el momento en que existe resolución, para cualquier lado que se haga, se acabó la discusión. Pero la falta de no resolución nos hace entrar en este limbo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa incertidumbre, unos dicen es inconstitucional por tales razones, otro es constitucional, pero en la práctica la ley se sigue aplicando tal y como está redactada exegéticamente. Y además de eso, creo que hay una lección de fondo. Las cosas que se aprueban a la carrera, sin poco estudio, sin poca profundidad, tienen a la larga consecuencias hasta para los mismos que las han aprobado. Es que ahora los que están sentados en el posible banquillo de los afectados por esa ley son los mismos que levantaron su mano sin medir en ese momento las consecuencias de lo que estaban aprobando. Ese no es el problema es que hayan cometido errores de constitucionalidad. Ese creo que es el punto de fondo. Pero nuevamente iban a hacer otra vez las cosas a la carrera. Y frente a la pedrada que le han pegado ya al panal y que se alborotaron todas las avispas, van a salir en medio de esa angustia otra vez a querer definir cosas. En ese sentido, a mí me parece que es sensato el llamado a decirles cálmense un poco, revisen esto a fondo, si lo van a modificar, háganlo bien. De lo contrario, van a generar más complicaciones de las que quieren resolver. Es que la señora embajadora no está diciendo no la reformen. La embajadora no está diciendo no la toquen. Lo que la embajadora está diciendo es cálmense, no tienen estudien para no cometer los mismos errores que se cometieron al inicio de que se aprobó la ley. Ese es el mensaje que hay que estar yo entendiendo. entiendo que esta ley se aprobó en el 2013. Sí. Es decir, es reciente. Y entiendo también que la Sala de lo Constitucional solo puede dar dos resoluciones. ¿Sí? O dice, es constitucional y entonces tiene que preocuparse a la gente del FMLN y de otros partidos, o dice, no es inconstitucional. No es constitucional. Hay otra opción que tiene la sala. Permíteme. Que es la medio inconstitucionalidad. Si la sala dice que es inconstitucional, la expulsa del ordenamiento. Entonces, ¿qué va a pasar con todo lo que se ha hecho? No tiene efecto retroactivo. No, pero hay otra posición lo de la sala. Lo de la sala no puede tener efecto retroactivo, la inconstitucionalidad, porque opera a partir del momento en que la declara. Estaría avalando la misma inconstitucionalidad que ellos están declarando. Pero miren, hay otra posición intermedia, no solo es constitucional o inconstitucional, sino que puede declarar ciertos artículos de la ley inconstitucionales y dejar el cuerpo como tal. No, de acuerdo. No es lo mismo. No es lo mismo porque no se va a tocar lo que ya se le expropió a los demás funcionarios que están siendo procesados. Es bien diferente en cuanto a los efectos. Declarar ciertos artículos inconstitucionales y no el cuerpo como tal. Cuando te doy la palabra cuando regresemos porque me voy a la pausa comercial. Sí, pero hay compromisos de publicidad, Julio. Vamos a la pausa, gracias, no me cambio. Ponle ritmo a tus vacaciones y vívelas al máximo con los bailongos agostinos de Listu en los parques Apulo y Chanmichen y Amapulapa. Entrada general $3. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerden, mañana a las 7 de la mañana sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Astrid Ábalos y este servidor vamos a hablar de dos temas bien importantes. Las condiciones de infraestructura adecuadas a la seguridad que merecen los que habitan en ellos. Ese es parte del primer programa que vamos a tener precisamente con el presidente del Colegio de Arquitectos de nuestro país y también el subdirector del Cuerpo de Bomberos. En una primera parte. Y en una segunda parte estará el doctor René Portillo Cuadra también haciéndonos un análisis sobre la situación política, así como también de estos aspectos que tienen que ver con la ley de extinción de dominio. A ver, Julio. Bueno, no, yo simplemente me había quedado y cuando Garrit dijo, miren, comparto de que la ley, cuando hablamos de la ley hablamos del todo, ¿verdad? Algunas de las disposiciones las pueden declarar inconstitucionales, no necesariamente toda la ley. Pero el mensaje es lo que se tiene que hacer, que están en una oportunidad de analizar artículo por artículo aquellos que se consideren que pueden lindar con una inconstitucionalidad. Yo veo muy difícil, por los tiempos que se da, de que vaya a haber una reforma atropellada. Y este es un llamado más a la comisión. Revísenla. No vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Esto está reflejando que el quehacer legislativo tiene que tener un poco más de profundidad en cuanto a la técnica legislativa. Puedo entender las presiones, puedo entender qué sectores pueden influenciar, pero lo que no podemos entender es la independencia del diputado. Si el diputado considera que una disposición riñe con la Constitución, pues con todas las presiones que pueden haber, no lo debería de hacer. Pero en este punto, y con esto termino, creo que debemos de ser claros. Con todos los defectos de inconstitucionalidad que dice que se tienen en esta legislación, hay una salvedad. Todas las actuaciones, señores, han sido avaladas por el órgano jurisdiccional. Es decir, fueron sometidas al control de los jueces. Si los jueces no han detectado esto, y no vamos a decir que solo nosotros somos, nosotros 3 abogados que podemos hacerlo, ¿por qué entonces la pregunta, los jueces han avalado la actuación de la Fiscalía? Si consideran que es inconstitucional. Julio, si yo estoy de acuerdo en la actuación de la Fiscalía, totalmente de acuerdo. No es que yo quiera que se derogue o que se le quiten los dientes a la ley. Lo que políticamente veo es que la prisa en querer modificarla o cambiarla o derogarla, es que hay muchos que, como tú dices, al alborotarse el panal, muchos creen que ya es inminente para estos próximos días el que les apliquen la ley de extinción del dominio a muchos diputados de diferentes fracciones y diputados que la gente ni se imagina. Entonces, y como la ley de extinción del dominio es indiferente a la ley de enriquecimiento ilícito, pudiera ser que no llevaran el caso de enriquecimiento ilícito, sino que se fueran directamente por la ley a quitarle los bienes a muchas personas. Y por eso digo, el FMLN debería de estar preparado, igual que algunos diputados de Arena, de Gana y del PCN. ¿Y dónde quedó el control difuso de la Constitución? Que eso es interesante, que es una potestad de todo juez. Correcto. El juez, yo no digo avaló, yo digo validó la actuación de la Fiscalía, la tomó en cuenta, pero él tenía la opción de declarar inaplicable, no la actuación de la Fiscalía, no lo ha hecho, sino la ley, exactamente. Eso es un mensaje claro, ese es un mensaje claro. ¿Qué significa eso? Que hay una primera valoración positiva, validación positiva, bueno, la validación es siempre de la ley. Es decir, eso es, ojo, es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, yo diría lo siguiente, miren, porque ya estamos casi al cierre. Lo que hemos tenido esta semana es ya lo típico de las dinámicas preelectorales, hasta los incendios, discusiones alocadas, con poca profundidad, sin ver el interés de país y viendo nada más el interés electoral.
amigo ciudadano, usted tiene en sus manos la única posibilidad de cambiar esta dinámica que no genera solución a ningún problema. Bueno, gracias, les agradezco que nos hayan acompañado, como siempre. Muy oportunos los diferentes tópicos que cada uno plantea y que sirven para construir su propia lectura el amigo televidente. Así es que, doctor, gracias por acompañarnos, Garry también. Gracias a ti, Juan José, a ti también, Julio, gracias, nuevamente bienvenido. Recuerde el reprise 8 de la noche por Canal 19. Gracias por ese voto de preferencia. Fin de semana, disfrútelo en familia, compartan, haga buen ejercicio, coma saludable y por supuesto disfrute de lo bonito que es nuestro país. Y asista a su iglesia a la que usted pertenezca. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.